Doctora, buenas tardes, compañeros y todos. Bueno, en este caso vamos a abarcar el tema de fluidoterapia. ¿Se me escucha, no? Sí, mija, sí se escucha bien. Sí, Ya. sí, sí. Siguiente, por favor. Ya, vamos a empezar a definir principalmente qué es la fluidoterapia o fluidoterapia intravenosa, que van a ser las medidas terapéuticas más importantes y más frecuentes, las cuales van a ser utilizadas en la medicina de urgencias y en emergencias, cuyo objetivo principal es la corrección del equilibrio hidroelectrolítico alterado, en los cuales esta alteración del equilibrio electrolit va a estar presente en aquellos pacientes críticos. Y principalmente vamos a decir que la fluidoterapia es la parte de la terapéutica médica que se encarga de mantener o restaurar el volumen y la composición de líquidos corporales mediante la administración parenteral de líquidos y electrolitos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es la distribución del agua en el organismo? Vamos a poseer un agua corporal alrededor de 600 mililitros por kilogramo, los cuales estos se van a dividir en un líquido intracelular y un líquido extracelular. En el líquido intracelular, como observamos, tenemos casi 400 a 500 mililitros por kilogramo y en el líquido extracelular de 150 a 200 mililitros por kilogramo, los cuales estos van a estar distribuidos ya sea en el volumen sanguíneo o va a ser la volemia entre 60 y 65 mililitros por kilogramo, los cuales estos van a estar presentes en el sistema arterial que corresponde al 15%, como también al sistema venoso que va a corresponder al 85%. De igual manera, vamos a encontrar en el volumen plasmático que corresponde al 30 y 35 mililitros por kilogramo y al líquido intersticial de 120 a 160 mililitros por kilogramo. Entonces, vamos a hablar de las necesidades y pérdidas diarias de agua. Vamos a ver que normalmente nosotros requerimos 1 mililitro de agua por cada kilocaloría consumida. De igual manera, la tasa metabólica va a estar relacionada a la vez con la superficie corporal, siendo el reposo de 1000 calorías por metro por día. Igualmente, los requerimientos diarios de agua pueden calcularse mediante la regla 4221, que está basada en la relación corporal o en la tasa metabólica. Como vemos en el cuadrito, el peso corporal, principalmente entre 10, acá tenemos un ejemplo. A ver, siguiente, por favor. Y acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un paciente de 65 años, de 65 kilogramos, en los cuales en los primeros 10 kilogramos tenemos que pasarle, en los primeros 10 tenemos que pasarle 4 mililitros de líquido por kilogramo por hora. En los segundos 10 tenemos que pasarle 2 y en los demás tenemos que pasarle lo que le falta para llegar al peso de 65 kilogramos. En total tendríamos 105 mililitros por hora, en lo cual sería 40 más 20 más 65 daría 105. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver que las pérdidas sensibles, como también las pérdidas insensibles, vamos a encontrar que en las pérdidas sensibles lo vamos a ver por el sistema digestivo, el sistema urinario y a través del sudor. Y en las pérdidas sensibles va a ser un sistema respiratorio y la piel, los cuales corresponden del 25 al 30% del total. De igual manera, vamos a tener que por las heces perdemos algo de 100 mililitros por día y las pérdidas urinarias son la vía fundamental de eliminación de agua, los cuales suelen alcanzar de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora. De igual manera, en el sudor perdemos alrededor de 1 a 2 litros po- por día y en la mayoría de los pacientes ingresados hasta 1 litro por hora en situaciones de ejercicio máximo y mediante la respiración se elimina alrededor de 5 mililitros por kilogramo por día y esto
variando según la humedad del gas inspirado, el volumen minuto y la temperatura corporal. De igual manera, las pérdidas cutáneas van a representar casi representa un valor aproximado de 5 mililitros por kilogramo por día. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la monitorización en fluidoterapia? Vamos a ver que el empleo de soluciones intravenosas implica riesgos importantes, ya que estos van a requerir una evaluación continua de la situación hemodinámica del paciente, principalmente porque va a haber la aparición de signos sobre este aporte de agua o de electrolitos. Los principales signos clínicos vamos a ver que van a ser la diuresis, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, como también la frecuencia respiratoria y la temperatura. Y también tenemos que valorar el nivel de estado de alerta. De igual manera, tenemos que ver los signos de hipervolemia, los cuales vamos a encontrar la ingurgitación yugular, los crepitantes basales, la aparición del tercer rito cardíaco, edemas, etcétera. De igual manera, vamos a ver aquellos pacientes que van a tener signos de hipovolemia, principalmente van a ser sequedad de piel y mucosas, el pliegue cutáneo, los cuales también ausencia y debilidad de pulsos distales, etcétera. Entre los datos del laboratorio vamos a ver la concentración plasmática de la glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, como también tenemos que ver gases arteriales, la relación del boom creatinina, también de la osmolaridad plasmática. Y los datos de más valor van a ser los iones séricos y la osmolaridad. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que la monitorización invasiva, vamos a ver los parámetros hemodinámicos. Los más usados van a ser la presión venosa central, los cuales vamos a ver que esta presión venosa central principalmente sus valores normales es de 3 a 8 centímetros por de H2O o puede ser de 2 a 6 milímetros de mercurio, los cuales vamos a ver que la presión venosa central va a reflejar principalmente la presión de ya sea de las aurículas o de las venas intratorácicas. También nos refleja la función del corazón derecho y también nos ayuda a valorar el estado hídrico. También los más utilizados vamos a ver que también va a ser la presión capilar pulmonar de enclavamiento, la saturación de la hemoglobina, el gasto cardíaco, el aporte de oxígeno, como también el consumo de oxígeno. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de una fluidoterapia intravenosa? Vamos a ver que las indicaciones se van a dar en todas aquellas situaciones en que existe una severa alteración de la volemia, como también hay una alteración del equilibrio electrolítico o de ambos, cuyas etiologías principalmente van a ser las vasculares, en los cuales podemos encontrar las hemorragias agudas, las gastrointestinales, en las cuales podemos encontrar vómitos, diarreas, pueden ser fístulas gastrointestinales o pueden ser aspiraciones por la sonda nasogástrica. En las renales vamos a encontrar las pérdidas de soluto como las pérdidas acuosas en las cuales en las pérdidas de soluto podemos encontrar por ingesta de diuréticos, glucosuria o cetonuria, o puede ser una acidosis tubular o un hipoaldosteronismo. Y en las pérdidas acuosas podemos ver que acá podemos tener una diabetes insípida, o puede ser una intoxicación alcohólica, o puede ser por mannitol, poliuria post-obstructiva o puede ser una insuficiencia renal. De igual manera, en las cutáneas vamos a encontrar a las quemaduras extensas o puede ser causas por una diaforesis profusa o puede ser una hipertermia o puede ser una dermatitis exudativa.
Y en el desplazamiento del agua hacia el líquido intersticial, lo cual va a ser el tercer espacio, podemos encontrar las pancreatitis, las peritonitis, pueden ser sepsis, hasta puede ser una obstrucción o una necrosis intestinal. Y el aumento de la capacidad vascular, podemos ahí encontrar el shock séptico, disfunciones del sistema autónomo y también podemos encontrar el uso de fármacos, principalmente los vasodilatadores. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar de las complicaciones. Las complicaciones derivadas de la técnica vamos a encontrar por un tratamiento de fluidoterapia, podemos hacer una flebitis, los cuales son irritativos sépticos, pueden causar una extravasación, pueden causar un embolismo gaseoso o una punción arterial accidental, o como también podemos causar hematomas. De igual manera podemos causar un neumotórax o hemotórax. Y en las complicaciones derivadas del volumen perfundido podemos causar una insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón o un edema cerebral. Sí. Entonces, ¿cuáles son las normas generales para el uso de fluidoterapia? Principalmente, las normas generales vamos a ver que las pautas de fluidos deben ser ajustadas a cada caso individualmente. También tenemos que pautar los líquidos en función a los déficits calculados. De igual manera, ajustar especialmente en situaciones de insuficiencia orgánica, ya sea por una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal o hepática. Seleccionar adecuadamente el fluido en cada situación clínica. Hacer un balance diario de los líquidos, como también de los aportes y de las pérdidas. De igual manera, evitar soluciones hipotónicas en situaciones de hipovolemia por incrementar el volumen extravascular. De igual manera, evitar soluciones glucosadas en enfermos neurológicos, ya que estos se comportan como hipotónicos y pueden favorecer la aparición de un edema cerebral. Y tenemos que sí o sí monitorizar hemodinámicamente a los enfermos crónicos, ya que debemos ver su presión arterial, la diuresis, su frecuencia, la osmolaridad, entre otros. Y principalmente debemos recordar que no existe un protocolo general exacto de fluidoterapia para un cuadro clínico exacto. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar de los tipos de soluciones, sus características y sus clasificaciones. Vamos a hablar principalmente de las soluciones cristaloides. Si hablamos de las soluciones cristaloides, vamos a definirlo principalmente, van a ser aquellas soluciones electrolíticas o soluciones azucaradas que van a permitir el equilibrio electrolítico y cuya función o cuyo objetivo va a ser la expansión del volumen intravascular, principalmente para aportar más energía. También principalmente son los fluidos de animación de elección, o sea, son los de primera elección como tratamiento inicial, y en los cuales vamos a encontrar los cristaloides hipotónicas, los cristaloides isotónicas, los cristaloides hipotónicas, las soluciones alcalinizantes, las soluciones acidificantes. Igualmente, vamos a ver las soluciones coloides, cuya definición principalmente lo vamos a denominar que van a ser aquellas soluciones que van a tener un alto peso molecular, los cuales estos van a actuar como expansores plasmáticos y estos tienen mayor ventaja que los cristaloides, en los cuales vamos a encontrar los cristaloides naturales y igualmente los cristaloides artificiales. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar de las soluciones cristaloides. Mm, Acá tenemos principalmente a los cristaloides hipotónicos, que vamos a encontrar al hiposalino al 0,45%, que este principalmente va a aportar la mitad del contenido de cloruro de sodio de la solución fisiológica. Este es ideal para el aporte de agua libre extensa de glucosa. De igual manera, vamos a encontrar los cristaloides isoosmóticas.
los cuales estos principalmente van a tener una gran facilidad de distribuirse en el líquido extracelular y los cuales estos solo permanecen una hora en alrededor del 20% del volumen infundido en el espacio intravascular. Entonces vamos a ver la solución fisiológica al 0,9%, los cuales su indicación principalmente va a ser la deposición de líquidos y electrolitos, especialmente cuando hay pérdidas importantes de cloro y se requiere infundir de 3 a 4 veces el volumen de pérdida calculado para poder normalizar y no para poder normalizar y puede producir edemas como también acidosis hiperclorémica. También vamos a tener la solución de Ringia, que principalmente es una solución electrolítica balanceada en la que la parte del sodio de la solución salina isotónica es sustituida ya sea por calcio, calcio o potasio y su indicación va a ser la reposición de pérdidas electrolíticas con depresión del espacio extravascular. Siguiente, por favor. Después vamos a tener la solución de Zinc lactato, los cuales van a tener al D-lactato o L-lactato, los cuales estos poseen un efecto buffer, lo cual ya que el primero es transformado a piruvato y luego a bicarbonato. También vamos a tener que este lactato plasmático tiene alrededor de 20 minutos aproximadamente y puede llegar de 4 a 6 horas en pacientes en estado de shock. También su concentración normal en plasma de lactato es menor a 0,2 milimoles por litro y cuya concentración mayor es a 3 milimoles por litro en caso de encefalopatía y su precaución o van a ser en caso de hepatopatías. También vamos a encontrar la solución glucosada al 5%, que esta sirve para mantener la vía en caso de deshidrataciones hipertónicas y para proporcionar energía durante un periodo corto de tiempo y está contraindicado en la enfermedad de Addison. Igualmente tenemos la solución glucosalina isotónica, lo cual es eficaz para hidratar y para cubrir la mayor demanda de agua y electrolitos. Después vamos a tener los cristaloides hipertónicos, en los cuales vamos a encontrar la solución salina hipertónica, los cuales es recomendable al 7,5% con una osmolaridad de 2.400 miliosmoles por litro y en este caso hay que monitorizar los niveles de sodio plasmático, de igual manera la osmolaridad. También encontramos las soluciones glucosadas al 10, al 20 y al 40%, los cuales estos nos van a aportar energía y van a movilizar el sodio desde el espacio extracelular y en sentido opuesto de igual manera. También la glucosa producirá una deshidratación celular, atrapando el agua en el espacio intravascular. De igual manera, vamos a tener las soluciones alcalinizantes, los cuales encontramos al bicarbonato sódico de uno entre 6 milimoles al 1,4%, los cuales van a ser una solución ligeramente hipertónica y es la más frecuente para corregir la acidosis metabólica. Igual manera, vamos a encontrar el bicarbonato sódico al 8,4%, que es una solución hipertónica, y también esta es la más frecuente en acidosis metabólicas, ya sea en casos agudos o severos y este eleva de forma considerable la producción de CO2. Entonces, vamos a hablar de las soluciones coloides, principalmente los coloides naturales, en los cuales vamos a encontrar la albúmina. Si hablamos de la albúmina, vamos a decir que es una proteína oncótica activa y que cada gramo de albúmina es capaz de fijar 18 mililitros de agua libre en el espacio intravascular. De igual manera, vamos a ver que las soluciones de albúmina van a contener citrato, los cuales estos van a ser capaces de captar calcio, como dan lugar a una hipocalcemia, y por consiguiente estos nos pueden llevar a ya sea una alteración cardíaca o una alteración renal.
Y de igual manera, la alteración de la agregabilidad plaquetaria y la dilución de los factores de coagulación aumentan el riesgo de sangrado. De- Siguiente, por favor. Después vamos a tener los dextranos. Los dextranos principalmente son polisacáridos de síntesis bacteriana y estos se van a comercializar en dos tipos, un dextrano 40 o el Macrodex o el dextrano 70 o Macrodex. El Macrodex principalmente es un polisacárido cuyo peso molecular es de 40.000 daltons y su vida media es de 2 a 3 horas y este no se debe administrar más de 20 mililitros por kilogramo por día. De igual manera, el Macrodex principalmente tiene un peso de 70.000 daltons y este tiene una capacidad expansora plasmática mayor que la albúmina y tiene una vida media de 12 horas. Y la dosis máxima de infusión es de 15 mililitros por kilogramo por día y estos principalmente deben ser administrados juntos con los cristaloides. Siguiente, por favor. Después tenemos los coloides artificiales. Vamos a encontrar al hidroxicietil-almidón, que es el GA, que principalmente son las más recientes y son moléculas de 200.000 daltons de peso molecular. Son preparados menos alergenizantes en comparación con los coloides habituales, como la albúmina y los dextranos. También estos tienen propiedades expansoras, los cuales son similares a las soluciones de albúmina al 5%. Y de igual manera tenemos los derivados de gelatina, los cuales vamos a encontrar al hemo-C y a la gelafundina, los cuales estos de igual manera tienen la misma capacidad de la albúmina, los cuales van a ser expansores y tienen una vida media de 1 a 2 horas y tienen un alto contenido de sodio y calcio, los cuales estos no se pueden infundir con sangre. De igual manera vamos a tener el mannitol, que es un diurético osmótico y que este va a favorecer el paso del agua desde el tejido cerebral hasta el espacio vascular y está indicado en aquellos pacientes con hipertensión intracraneal o TEG y está contraindicado en shock hipovolémico. Siguiente, por Entonces, vamos a hablar de los protocolos específicos de fluidoterapia en urgencias y emergencias. Principalmente, si hablamos de vamos a hablar de las urgencias diabéticas, en los cuales vamos a tener a la cetoacidosis diabética, los cuales vamos a tener los criterios, principalmente si el paciente tiene hiperglucemia, ya que es de 300 a 600 miligramos por decilitro, o si tiene una acidosis metabólica con un anión GAF elevado y en los cuales vamos a ver un pH menor a 7,25, un bicarbonato menor a 15 mil equivalentes por litro, o si el paciente presenta cetonemia o cetonuria intensas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de tratamiento? Los objetivos de tratamiento primero es corregir el trastorno electrolítico mediante la reposición de líquidos. Otro, otro es corregir el trastorno metabólico mediante la reposición de la insulina y principalmente como tercer teníamos que tratar los factores desencadenantes, ya los cuales pueden ser una infección, un traumatismo, un infarto, un ACV, o puede ser por una administración de insulina errónea, ya puede. Y como tratamiento vamos a ver que es corregir la hipovolemia y los trastornos electrolíticos pres- precedente de la administración de insulina y el fluido de elección va a ser el suero fisiológico al 0,9%, puede ser salino a 0,9%, pero hay que tener excepciones, principalmente no hay que dar en caso que el paciente esté en shock o hipotensión, también en caso que tenga una osmolaridad mayor a 340 miliosmoles por litro o que su sodio esté mayor a 145 mil equivalentes en los cuales podemos dar una solución salina hipotónico. También si su glucemia está menor a 300 miligramos por decilitro, hay que utilizar una solución glucosada al 5%. Siguiente, por favor.
También el protocolo de fluidoterapia, vamos a ver el ritmo de perfusión. En los primeros 30 segundos hay que dar 1000 mililitros en la primera hora, otros 1000, en las 4 horas siguientes 500 mililitros por hora, en las 8 horas siguientes 250 mililitros por hora, y esto va a llegar a un aproximadamente de 6 litros en 12 horas. Posteriormente a 500 mililitros cada 4 a 6 horas. De igual manera, la insulinoterapia, cuyo objetivo va a ser la corrección de la acidosis. Principalmente esta corrección debe hacerse de manera más lenta y principalmente vamos a utilizar una insulina en los cuales vamos a dar un bolo inicial de 10 unidades internacionales por vía intravenosa, en los cuales 0,1 unidades internacionales por kilogramo por hora. Para ello hay que dar 50 unidades de insulina rápida en 250 cc. De igual manera, con dicha pauta debemos obtener descensos de la glucemia entre 60 a 80 miligramos por hora, y cuando la glucemia está menor de 300 hay que diluir entre 6 a 8 unidades internacionales en 500 cc de solución glucosada en un 5%, y hay que administrarlo durante entre 4 y a 6 horas. Siguiente, por favor. De igual manera, en caso de que el potasio esté, hay que ver que hay que, hay que administrarle en caso que el potasio esté menor a 6 miliequivalentes por litro, y en caso que también la diuresis sea mayor a 40 mililitros por hora, y hay que monitorizar o ver su EKG. En caso de bicarbonato, principalmente vamos a ver que la acidosis se corrige principalmente por el aporte de la insulina. También podemos utilizar bicarbonato a dosis de 50 a 100 mil equivalentes por litro en 1 a 2 horas, solo si el pH es menor a 7,1, o principalmente si hay hipotensión o coma profundo o falla ventricular. De igual manera, si el bicarbonato es menor a 9000 equivalentes, y el objetivo a conseguir es conseguir un pH de 7,2. Buenas tardes. Siguiendo con la exposición, yo les hablaré sobre la situación hiperglucémica hiperosmolar no cetósica. Estamos hablando de un coma hiperosmolar. Les hice un cuadrito para que sea más fácil entender en cuanto a los criterios diagnósticos, a los objetivos del tratamiento y al déficit del promedio de líquido. En cuanto a los criterios diagnósticos, vamos a ver que la hiperglucemia tiene que ser mayor, perdón, a 600 miligramos por decilitro y tiene que tener una osmolaridad mayor de 350 miliosmoles por litro. También debe de presentar una deshidratación intensa, una ausencia de cetoacidosis, una alteración variable del nivel de conciencia. Estamos ante una confusión a coma. En cuanto a los objetivos de tratamiento, vamos a ver que se trata de corregir lo que es el trastorno hidroelectrolítico y el trastorno metabólico. También es tratar los factores desencadenantes, como por ejemplo las infecciones. También de prevenir las complicaciones secundarias, como por ejemplo un shock. En cuanto al déficit de promedio de líquido, estamos entre 150 a 200 mililitros por kilogramo de peso. En cuanto al tratamiento común y con fluidoterapia, vamos a ver que es corregir la intensa deshidratación. Esto mediante la disminución de la hiperglucemia. Los fluidos de elección van a ser hiposalinos a un 0,45%, un sodio menor de 145 mil equivalentes por litro. Y en cuanto al cero fisiológico, vamos a ver que se presenta un 0,9%, esto con una hipotensión. En cuanto al glucosalino, vamos a ver que tiene la glucemia menor de 250 miligramos por decilitro. Entonces, acá es importante evitar los coloides. Y tenemos también ante esto el protocolo de fluidoterapia, que es ante las primeras 2 horas, 1000 mililitros por hora. Las 10 siguientes horas es 500 mililitros. Y a las siguientes 12 horas es 250, lo que es un aproximado de 10 litros por 24 horas. En cuanto al uso de la insulinoterapia, vamos a ver que la primera medida es similar a la CAT, no bolo inicial.
En cuanto al potasio, vamos a ver que es menos requerimiento de potasio y tiene una administración de aproximadamente de 20 equivalentes por litro en las primeras 2 horas. Posterior a este, puede tener entre 60 a 100 equivalentes por 24 horas, ¿no? En cuanto al bicarbonato, solo esto se aplica si el pH es menor que 7,2 más un ácido láctico, esto por un shock establecido. En cuanto a la aplicación de la heparina de bajo peso molecular, vamos a ver que se va a utilizar como profilaxis en fenómenos tromboembolíticos. En cuanto a la hipoglucemia, vamos a ver que esta es la urgencia metabólica que se va a presentar con mayor frecuencia. En cuanto a los criterios diagnósticos, vamos a tener que van a tener signos y síntomas. Por ejemplo, en cuanto a la glucemia, tiene que tener menor de 50 miligramos por decilitro y una desaparición de la clínica, ¿no? A la aplicación de este. En cuanto a los signos y síntomas que se les menciona, por ejemplo, los síntomas arenérgicos, como las palpitaciones y la taquicardia. En cuanto a los síntomas centrales, estos, los neuroglucénicos, vamos a ver la presencia de cefalea, confusión, irritabilidad. En cuanto al tratamiento, vamos a ver la glucosa hipertónica intravenosa a 50 mililitros de glucosa al 50% en 5 minutos. El glucagón en 1 miligramo por, también se le puede aplicar hidrocortisona a 100 miligramos intravenosa, adrenalina 1 miligramo al 1/1000%, sobre 1000. Por ejemplo, acá en este cuadrito de acá, vamos a ver, ya, primero, perdón, vamos a ver que los diabéticos pueden presentar una clínica de hipoglucemia con cifras normales. Esto entre más o menos lo que va a ser 70 a 80 miligramos por decilitro. En este cuadrito de acá, por ejemplo, se ven las características clínicas, como se les decía, ¿no? Por ejemplo, la presencia de sudoración, debilidad, taquicardia, palpitación. En cuanto a la evaluación diagnóstica, lo cual es importante, es que se obtenga la concentración de glucosa en sangre lo más antes posible. Esto generalmente se tiene que medir mediante los medidores, ¿no? Y tiras. Cuando se presenta, por ejemplo, un paciente sintomático que se sabe que tiene diabetes o con un valor de glucosa bajo de lo que va a ser 70, de lo que va a ser 70 miligramos por decilitro, vamos a ver que es necesario que se le administre, si no se puede realizar una prueba de glucosa, tratar como si fuera un diabético confirmado, ¿no? En cambio, si la glucosa es baja, en lo que es menor de 55 miligramos por decilitro, y el paciente no es diabético, se debe de extraer una muestra de sangre para la glucosa, insulina o péptido C, ¿no? Y un agente hipoglucemiante oral y luego se debe de tratar. Entonces vamos a ver que en cuanto al tratamiento, algo específico, si el paciente está consciente y puede beber y tragar, se debe de administrar lo que van a ser carbohidratos de absorción. Esto entre 3 a 4 tabletas de lo que va a ser de glucosa, ¿no? En cambio, si el paciente está en un estado mental alterado, no va a poder tragar o no responde a lo que va a ser la administración oral de glucosa, entonces se le debe de administrar lo que va a ser un bolo intravenosa de 12,5 a 25 gramos de glucosa. Entonces es importante que se deba de medir la glucosa en sangre de 10 a 15 minutos después de la infusión en bolo, ¿no? Entonces, después de esto, se le debe de administrar lo que es de 12,5 a 25 gramos de glucosa, según sea necesario. Esto con el fin de mantener la glucosa en sangre por encima de los 80 miligramos por decilitro. En cambio, si la glucosa no puede administrarse por vía parenteral u oral, debe de administrarse lo que hace el glucagón a 1 miligramo intramuscular o por vía subcutánea. También se debe de administrar glucosa de mantenimiento adicional por vía oral o intravenosa, la infusión de dextrosa intravenosa, la cual debe asegurar lo que hace la entrega entre un 6 a 9%, 9 de 6 a 9 miligramos por kilogramos por minuto de glucosa. Entonces, acá tenemos que ver que las cantidades necesarias van a variar según la causa y la gravedad de la hipoglucemia sintomática.
En cuanto al shock hipovolémico o hemorrágico o no hemorrágico, vamos a ver que se le tiene que dar el soporte vital, la ABC, como en el primer aporte, la monitorización hemodinámica, lo que va a ser el manejo de líquidos en cuanto a los coloides y cristaloides. En cuanto a los coloides, vamos a ver la albúmina, que es el expansor más eficaz, en 25 gramos administrados rápidamente. En 2 minutos alcanza lo que va a ser el espacio intravascular. En cuanto a los dextranos, vamos a ver que es importante la expansión de volemia por encima de su peso. Los efectos persistentes se da entre las 8 a 12 horas y los efectos antiagregantes plaquetarios. También la toxicidad renal dócil dependiente. Anafilaxis. En cuanto a los cristaloides, vamos a ver que se va a dar la solución fisiológica de 0,9%, Ringer, lactato, expansores y también desaparece muy rápido. Se va a dar en un tiempo de 30 minutos de perfusión. Vamos a ver la necesidad de alto aporte y riesgo de sobrecarga del espacio intersticial y no soluciones hipotónicas. Por ejemplo, si hablamos de hipovolemia, también hay que entender que ya, bueno, todos sabemos que es la insuficiencia circulatoria, ¿no? Pero también hay que saber que los signos y síntomas van a reflejar la disfunción orgánica. Y esta está mediada mediante las respuestas contrarreguladoras, ¿no? Puesta en marcha para controlar lo que va a ser el estado hipovolémico. Entonces es importante también entender que este estado tiene, como podríamos decir, una progresión escalonada en cuanto a los signos y síntomas. Esto basado en el déficit de volumen que presenta. Entonces, en cuanto a la clínica, podríamos manifestar, por ejemplo, que van a ser muy variables según la enfermedad causante y también la agudeza de la evolución. Y también va a interferir lo que va a ser la reserva fisiológica de la persona, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que el relleno capilar retrasado, las axilas secas y membrana mucosa, turgencia normal de lo que va a ser la piel y los ojos hundidos no van a ser características clásicas de lo que va a ser la hipovolemia. Pero los síntomas, por ejemplo, de lo que hace la reducción de CO2, como por ejemplo la presencia de fatiga, disnea, ya sea también mareos posturales o casi síncope, son comunes, pero no son específicos ni sensibles también para este estado. En cambio, la confusión no focal, la agitación y la lasitud son manifestaciones comunes de la hipovolemia, pero solo esto en pacientes de edad avanzada. En cuanto al protocolo de fluidoterapia, vamos a ver que es importante canalizar las dos vías periféricas, iniciar la perfusión con cristaloides, 500 mililitros, en 20 minutos. Se va a tener también una respuesta hemodinámica. Ah, también si no presenta una mejoría hemodinámica y una elevada es importante suspender. Jacqueline, no se te escucha. No, ahora, Está ¿se me escucha? entrecortado. Sí, ahora sí. Perdón, doctor, perdón, compañeros. En cuanto acá saqué un pequeño cuadro también que menciona que las fuentes de hemorragia potencialmente mortales para considerar una estrategia de reanimación de volumen limitado en espera del control quirúrgico del sangrado. Por ejemplo, acá vamos a tener la presencia que se presenta, por ejemplo, trauma penetrante del torso, ruptura de aneurismas aórtica abdominal, hemotórax mayor, hemoperitoneo mayor, lesión aórtica traumática, fractura pélvica severa, hemorragia gastrointestinales, embarazo ectópicos y hemorragia postparto. Bueno, en cuanto al choque hipovolémico, vamos a ver los cuatro clases o las cuatro modalidades, según lo que hace la pérdida sanguínea, el pulso, la respiración, el déficit base y la hemoderivados, ¿no? Y restitución de líquidos.
En cuanto a la hemorragia digestiva alta, vamos a tener, por ejemplo, acá que vamos a evaluar lo que van a ser los criterios de gravedad, pero como lo que hicimos en práctica es importante también tener presente para su tratamiento, ver las cuatro clases, ¿no? Según la pérdida sanguínea, según la pérdida en mililitros, en porcentajes, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la presión de pulso, la frecuencia respiratoria y el gasto urinario para saber cuál es el procedimiento a seguir, ¿no? Pero en cuanto a los tratamientos, vamos a ver si se trata de una hemorragia digestiva leve. Según el guía, dice que la solución cristaloidea de Riger y Lacto es una de las mejores opciones, esto al 0,9%, también un ritmo de perfusión entre 1000 a 2000 mililitros por hora, también la precaución en lo que va a ser infección renal o hepática, también lo que van a ser las dos soluciones hipotónicas y la sangre en menos de un 30%, ¿no? Esto va a necesitar lo que va a ser una endoscopia digestiva urgente. En cuanto a la hemorragia digestiva alta grave, vamos a ver que el tratamiento de elección va a ser los cristaloides y los coloides, la sangre en en menor de 30% por unidad de sangre y una transfusión plaquetaria si es menor de 50.000. Vamos a ver en este cuadrito, por ejemplo, cuáles van a ser las medidas a seguir según a la pérdida, a qué sintomatología, signos presente el paciente, ¿no? Por ejemplo, va a ser vamos a ver que las clase 3 y la clase 4 van a ser los más graves y de acuerdo a esta pérdida que van a tener, que a la pérdida sanguínea que van a tener, también va a ser la reposición sanguínea que se tiene que hacer. A los signos de reposición eficaz en la molemia, vamos a ver cuando no presenta taquicardia, no hay hipotensión. En este cuadrito, por ejemplo, en cuanto al tratamiento, lo que nos indica es acá, por ejemplo, a vigilar, vigilar lo que va a ser lo que va a ser las vías respiratorias, el estado clínico, los signos vitales, el ritmo cardíaco, la diuresis y la diuresis nasogástrica. Establecer dos líneas intravenosas de gran calibre. También es importante proporcionar oxígeno suplementario. También es importante tratar la hipotensión inicialmente con infusión en bolos rápidos, ya sea de cristaloides isotónicos, por ejemplo, entre 500 a 1000 mililitros por bolo. En cuanto a la transfusión, nos dice que en el caso de hemorragia continua grave, es importante transfundir de inmediato lo que va a ser los hemoderivados en una proporción de 1 a 1 a 1. Esto se refiere a glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Esto como en el caso de pacientes traumatizados. En cambio, cuando se va a presentar inestabilidad hemodinámica, nos indica que es importante la reanimación, esto con cristaloides, y transfundir de 1 a 2 unidades de glóbulos rojos. Para la hemodinamia, que va a estar entre 8 gramos por decilitro en pacientes de alto riesgo, es importante. Por ejemplo, estos pacientes podrían ser adultos mayores o aquellos que presenten enfermedades coronarias. Es importante transfundir una unidad de glóbulos rojos, perdón, y volver a evaluar las condiciones clínicas del paciente. Para la hemoglobina menor de 7 gramos por decilitro, en pacientes estos de bajo riesgo, se debe de transfundir lo que va a ser una unidad de glóbulos rojos y se debe de reevaluar al paciente. En cuanto a la farmacoterapia, vamos a ver que todos los pacientes con hemorragia grave o sospecha o conocida debe de administrarse lo que va a ser el inhibidor de bombas de protones. Por ejemplo, cuando se evidencia un sangrado activo, debe de darse lo que va a ser el esomeprazol o pantoprazol. Y si no hay evidencia de un sangrado activo, se le puede administrar esomeprazol o pantoprazol, ¿no? Pero esto en 40 miligramos intravenosa, a comparación de un sangrado activo que es en una cantidad de 80 miligramos intravenosa. Si hay una endoscopía atrasada más de 12 horas, se debe de administrar lo que va a ser una segunda dosis de esomeprazol
o pantoprazol, esto en 40 miligramos intravenosa. Ya, en cuanto a las quemaduras, vamos a ver que esto se va a dar de acuerdo a los criterios de ingreso. Si se trata de una quemadura de segundo o de tercer grado. También a qué altura ha afectado, ya sea, por ejemplo, se afectó a la cara, al cuello, a las manos. Y también las lesiones concomitantes graves. Si hay también la presencia de síndromes de inhalación, quemaduras eléctricas o químicas, o también si se trata de una patología previa grave. Hay que monitorizar lo que va a ser la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, o sea, todos los signos importantes. A esto le podemos aumentar lo que va a ser un EKG, una diuresis de horario. En cuanto al tratamiento, el sopor vital se va a dar mediante el ABC, la fluidoterapia, esto mediante los criterios de Parland, la analgesia mediante la sedación, la profilaxis, como por ejemplo la antitetánica, la antibioterapia, la no rutinaria, la ranitidina y un tratamiento local. En cuanto a la hiponatremia, vamos a ver si se trata de una moderada o una severa. Si está entre una moderada, estamos entre un sodio de 120 a 125 miliequivalentes por litro y una severa es un sodio menor, perdón, de 115 miliequivalentes por litro. En cuanto a las pautas a seguir para ya sea moderada o severa, en cuanto a la moderada es un tratamiento etiológico. ¿Qué significa? Hay que corregir primero lo que va a ser las causas de la hiponatremia, ¿no? Una restricción total de líquidos totales de 500 a 1000 mililitros por día. También con suero fisiológico. Yesihat es temeclociclina de 600 a 1200 miligramos por día. En cambio, si es una severa, vamos a ver que la pauta de fluidos va a ser un tratamiento etiológico también, solución salina hipertónica un 3%, calcular el déficit de sodio y el ritmo de perfusión lento. En cuanto a la hipernatremia, vamos a tener que está dado por un sodio mayor de 150 miliequivalentes por litro. Y en cuanto a la pauta de fluidos, vamos a ver que es el diagnóstico etiológico y el tratamiento etiológico. El tratamiento es la corrección de déficit de agua. También es normalizar lo que va a ser la depresión o sobreexpansión del volumen. El cálculo del déficit de agua, que está dado por esta fórmula. El ritmo de perfusión lento, por ejemplo, si se trata de utilidad cerebral. El fluido de elección puede ser agua libre, el sodio oral. La depresión de volumen salino hipotónico o isotónico simultáneamente y la expansión del volumen diuréticos. En cuanto a la gastroenteritis, vamos a ver que los requerimientos diarios, que las pautas de los fluidos está dado por lo que va a ser los requerimientos diarios más las pérdidas estimadas. Se puede dar, por ejemplo, lo que van a ser de 2000 a 3000 solución de glucosalino más 40.000 equivalentes de cloruro de potasio más la pérdida. U otra opción podría ser de 1500 cc de suero fisiológico al 0,9% más 1500 centímetros cúbicos de suero glucosado a un 5% más 20.000 equivalentes de cloruro de potasio más lo que van a ser las pérdidas. En cuanto a un accidente cerebrovascular, las pautas del fluido van a ser que primero no se debe de utilizar las soluciones glucosiladas de un 5%, esto por su baja osmolaridad, lo cual elevaría un edema cerebral. También si hay una presencia de lo que va a ser un déficit neurológico y utilizar lo que va a ser preferentemente el suero fisiológico, pero esto a un 0,9% y mantener las cifras de la tensión arterial discretamente. En cuanto a la fluidoterapia, en un caso particular de pediatría, solamente vamos a mencionar unas generalidades. En cuanto a las necesidades basales, vamos a ver que el agua hasta un 10 kilogramos peso corporal por 100 centímetros cúbicos por kilogramo por día. De 11 a 20 kilogramos de peso,
de 1000 a 50 cc por kilogramo por cada kilogramo, pero que sea mayor a 10 kilogramos por más de 200 kilogramos de peso corporal se va a dar 500 centímetros cúbicos más 200 por kilogramo por cada kilogramo, pero mayor de 20 kilogramos. En iones sodio está considerado el sodio y el sodio en 3 miliequivalentes y el potasio en 2 a 2,5 miliequivalentes. Bueno, esta es una pequeña tabla de resumen en cuanto a la composición de los... Perdón, esto es una pequeña tabla en cuanto a la composición de los fluidos intravenosos más utilizados y esto, bueno, son las indicaciones generales de los fluidos intravenosos más utilizados, ¿no? De qué están, en qué condiciones se da. Y en cuanto a unos puntos claves que también hay que tener presentes, es que hay que entender que la mayoría de los pacientes de urgencia requieren lo que va a ser la reanimación, se va a presentar mediante estados de shock compensados con presión arterial normal. También que es importante que la normalización de los signos vitales, estos no van a asegurar una perfusión sistemática adecuada ni la finalización de la reanimación. Y también que el criterio de valoración clínico utilizado para lo que es para guiar lo que va a ser la dosificación de la reanimación con líquidos es más importante en cuanto a lo que va a ser la selección del producto individual. O sea, ¿a qué me refiero? Que es la dosis es más importante que saber qué le vamos a aplicar, no si un cristaloide frente a un coloide. Es la bibliografía y gracias doctora, gracias compañeros. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver si tus compañeros nos han entendido. Doctora, tenemos un Para, pequeño video, tal vez lo podemos presentar bueno. Ya, porque si no han entendido a tus compañeros, ¿qué hacemos? Les doy otra exposición. ¿A ustedes o a los que no responden? Ya, ponlo por favor tu video, ponlo. Se observa, ¿no? sí, se ve, mija. Hacía extensión de sangre para sus alumnos y veía que con 0,9 los eritrocitos no explotaban. No había hemólisis. De ahí decidieron que el 0,9 probablemente iba bien era una buena concentración para utilizar por vía endovenosa. Luego también apareció pues, el señor Ringer, ¿no? Que inventó su Ringer, y Hartmann, el suero de Hartmann. La historia de los coloides es totalmente diferente. Los coloides se inventan para intentar sustituir a la sangre y se desarrollan principalmente en la Primera Guerra Mundial, pero no avanza mucho la cosa y no es hasta la Segunda Guerra Mundial donde realmente la fuerza bélica que domine el uso del coloide puede ganar la guerra, porque los soldados se mueren desangrados en el frente de batalla. Si les ponemos coloides podemos hacer que vivan. Y aquí es donde se desarrolla realmente el uso de los coloides. Por lo tanto, cristaloides y coloides siempre han estado en disputa, pero son dos cosas muy diferentes. Y son tan diferentes que sabemos que los coloides, por ejemplo, van mal en determinados escenarios clínicos. Y ya se ha mencionado antes, pero sabemos que los coloides hoy en día, sobre todo ¿no? el almidón, únicamente se tiene que usar, y así lo recomienda la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento, cuando los cristaloides en el shock hipovolémico no son suficientes. Solamente en este escenario se puede usar el almidón. El gran debate sí que existe entre los coloides, los cristaloides balanceados y el suero fisiológico. ¿Qué es un balanceado? Pues miren, ser balanceado significa tener básicamente cloro como en plasma, más o menos, con lo cual ustedes pueden ver pues, que cristaloides balanceados tenemos sobre todo pues, plasmalites, ningel lactato, y el suero fisiológico tiene mucho cloro y no es balanceado. ¿Qué problema produce esta hipercloremia del suelo fisiológico? Pues bien, este estudio con voluntarios sanos, que también la verdad es que estar sano y prestarte a estas cosas es curioso, supongo que te pagan. Lo que produce es acidosis, baja el pH. Nosotros cuando usamos suero fisiológico hiperclorémico, lo llamamos hiperclorémico porque sabemos que tiene mucho sodio, mucho cloro, perdón, baja el pH. ¿Esto qué repercusiones tiene? Repercusiones interesantes. Miren, pueden ver aquí cuando se compara el fisiológico con balanceado cómo sube el nivel de cloro en suero. ¿Qué produce esto? Produce disminución del flujo renal y produce disminución de la perfusión renal.
y esto produce insuficiencia renal. Y ese es el gran problema que se le supone al fisiológico, a los no balanceados. Y ustedes pueden ver en este metaanálisis cómo la situación de hiperclolemia realmente está más presente cuando usamos suero fisiológico. Esto produce más fallo renal, más lesión renal, más insuficiencia renal, pero esto no impacta en la mortalidad. Por lo tanto, el gran debate está si impacta o no impacta en la mortalidad poner un fisiológico o es mejor poner un balanceado. El problema es que fisiológico se pone, miren, 200 millones de litros en Estados Unidos de fisio, se pone masivamente. Esto puede tener repercusiones. Y uno se pregunta, ¿existen estudios que nos aclaren qué es mejor en la situación de shock? No, no existe ningún ensayo clínico en pacientes chocados que comparen fisiológico con balanceados. No hay grandes ensayos clínicos. Sí que hay algunos estudios prospectivos, pero ensayos clínicos no hay. Y lo único y parecido que hay es este ensayo clínico que salió en el 2018 en el New England, que es bastante famoso, pero son pacientes críticos. Aquí no estamos delante de pacientes en shock. Por lo tanto, sí que podemos extrapolar las conclusiones probablemente a los pacientes con shock, porque los pacientes con shock pues son estos enfermos, pero con una situación de baja perfusión, por lo tanto de potencialmente generarse más lesión renal y a lo mejor morirse más. Este ensayo clínico reclutó gran parte de sus pacientes en los servicios de urgencias, como pueden ver, pero hay que decir que tiene un número de pacientes muy heterogéneo. Los escenarios clínicos son muy heterogéneos. Hay enfermos médicos, hay enfermos traumáticos, quirúrgicos, neurológicos y cardiovasculares. Por lo tanto, hay una gran cantidad de heterogeneidad. Además, el endpoint primario no fue un endpoint primario duro, puro de mortalidad, sino que fue mortalidad combinado con insuficiencia renal y combinado con necesidad de terapia de reemplazo renal, un endpoint de 3 variables combinadas. Sí que se demostró, como era lógico, que el suelo fisiológico produce más hipercloremia. Y en el endpoint primario, que se llama MEC30, como pueden ver, las diferencias fueron significativas a favor de los balanceados. Es decir, los pacientes presentaban menos lesión renal, necesidad de reemplazo renal y mortalidad. Cuando analizamos por separado estas variables, vemos que ninguna de ellas va a ser significativa. Mortalidad por separado no fue significativa, la necesidad de reemplazo renal tampoco y la disfunción renal tampoco. Por lo tanto, conclusiones definitivas no podemos sacar. Cuando se hizo un análisis por grupos en los pacientes con sepsis o sin sepsis, sí que se vio que iban mejor los pacientes que tenían sepsis con cristaloides del tipo balanceado, pero la P de interacción no muestra diferencias entre estas dos comparaciones. Por lo tanto, sí que hay una tendencia, pero no es significativa. Y estoy hablando de pacientes que no estaban en shock. O sea que, conclusiones, parece que los balanceados van mejor, pero ya les digo que es un estudio con mucha heterogeneidad. ¿Este estudio impactará en lo que nos dicen las guías de manejo de shock séptico? Ya lo veremos. De momento nosotros tenemos las publicadas en el 2017, que recomiendan el uso de cristaloides endovenosos. Fíjense que la recomendación es sólida, pero la evidencia de calidad es moderada para el uso de cristaloides. Pero es que cuando habla de equilibrados, la recomendación es débil y la evidencia es de baja calidad. Ya les digo, no hay ensayos clínicos en este escenario. Sí que sugiere también el uso de la albúmina cuando necesitas grandes cantidades de uso de cristaloides. En el shock cardiogénico, el manejo con volumen, olvídense. Si el paciente no está realmente deplexionado, si no tiene falta de volumen, hacer sobrecarga no sirve de nada. Soporte inotrópico y soporte con dispositivos mecánicos y valorar, pues según la evolución, si tenemos que trasladar al paciente a un hospital shock center. En el shock traumático, ya lo han visto también, lo que tenemos que usar son hemoderivados y el uso de volumen de cristaloides tiene que ser restrictivo. Me ha sobrado un minuto, muchas gracias y todos somos urgencias. Apoyamos fuertemente esta iniciativa. Ya, ahora sí me pueden contestar, ¿ya? Espérense un ratito, les voy a poner la lista. Hay 7 alumnos que se han ido. Ya ponemos lista otra vez. Abel, ¿qué solución conoces? Así, solo una lista, ¿ya? Abel. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, ya, el cloruro de sodio al 9 por 1000, que es el que más usamos. De 1 litro, ¿no? Ya. La solución Alonso, fisiológica. de 1 litro, no olvidamos del volumen. Alonso, Brian, ¿está, no? Ya vas poniendo falta, Noelía. 2, 3. Presente, doctorita.
Solución, ¿qué solución? Vamos. Ya la dijo el cloruro de sodio 9%, ¿no, doctorita? No, no puedo, no vale repetir. ¿Qué solución? Alonso, tienes que estar atento, no vas a aprender nada de fluidoterapia, sino. Araceli, Araceli, Sí, doctora, presente. ya. ¿Qué solución? Aparte de la fisiológica. Lactato Ringe. Ya, las tatas de Ringer que viene con 1 litro. Ashley, Ashley Grace. Ashley Grace. Presente, doctora. La solución, ¿qué solución? Hay hartas, ¿ah? Siempre estoy poniendo soluciones. Suero glucosa uso, doctora, glucosa el ¿Cuál? 5%. 5%. Dextrosa al 5%. ¿En cuánto de volumen viene Ashley Grace? ¿De qué volumen? ¿Mm? Ashley Yandira. Tiene que estar atenta. Presente. Ashley. A ver, otra solución. ¿Qué otra solución? Doctora, ¿podría ser esto la dextrosa el 50% también? Ya, dextrosa al 50%. ¿Cuánto de volumen? ¿En cuánto de volumen? 1 litro, ¿ya? Dante Sí. Enrique. Jóvenes, hay que estar Presente, atentos. doctora. Ya. ¿Qué otra solución conoces? Bicarbonato sódico Ya, bicarbonato de sodio. ¿Qué concentraciones y qué volumen? de 8,4%. Si no me equivoco, viene 2 litros, doctora. O No, 1 litro. nada. ¿Eh? Y así me van a reclamar el examen. Se pasan ustedes, ¿no? Hay que ser bien. Dave, Alfredo, Presente, doctora. vamos, solución. Suero hiposódico, doctora, al 0,45%. ¿De qué volumen? Volumen. Ah, creo que es 20 mililitros, doctora. No estoy seguro. Nada, ¿ves? Yo no sé cómo está en el segundo examen. Diego, Adrián, están concentrados en el partido, creo. Sí, sí, doctora. El partido es importante. Diego, dime. ¿Podría ser soluciones con bicarbonato de sodio Ya dijo, al ni siquiera 1.4? están atentos. Nada, chicos, no han escuchado nada, Dios santo. Los voy a matar, no sé, ya. No sé, que quede grabada esta clase. Doris, Alejandra. A ver, las mujeres. Porque los varones no sé en qué está su cabecita. ¿La cuál? ¿Pero cuál? Pues tiene que decirme cuál. Con nombre y apellido y qué volumen. ¿Cómo van a tratar? O sea, ¿cómo vas a elegir Doctora, un ¿podría ser? fluido? Chicos, ¿cómo van a elegir un fluido si no conocen? Hasta tal vez me pasan agua bendita ustedes, Dios mío. Evelyn Guzmán, otra solución. Doctora, la albúmina. Ya, albúmina. Albúmina al 20% en frascos pequeños. Sí, puede ser. Ya, Fátima. Doctora, buenas noches. Una solución hipotónica sería la dextrosa en agua destilada. No. Oye, nadie ha entendido nada. A ver, los expositores no les han entendido nada, de nada, de nada. Gloria. Gloria. Otra Doctora, solución. sería el manitol, Ya, ¿a qué concentración? 20%, Ya, 20%. ¿De cuánto de volumen viene? 500 mililitros. Ya. ¿Y en qué casos usamos Gloria? Cuando hay edema cerebral, doctora. Ya, muy bien, Gloria.
Gypsy, sí, está bien, está bien. Manitol al 20% en 500 ml, edema cerebral. Ya, Gypsy. Doctora, ¿Qué soluciones? derivadas de la gelatina, doctora. No sé cuál, pues. ¿Cuál de ellas? El MOC. El armacén, poligelina. ¿De cuánto de volumen viene la poli? Nada. Chicos, 2 alumnos, ¿ah? De 50, bueno, de los desertores, de 42, 2. Ya seguimos. John Eric. Otra solución. Presente, doctora. Soluciones hipotónicas, bueno, puede ser el suero salino al 0,45%. ¿De qué volumen viene? Ya dijo tu De compañero. 1 litro, doctora. De 1 litro. Ni siquiera hay, ya, no hay. Juan Diego. Lo diluyo. Juan Diego. Juan Diego. No está Juan Diego. Ya Presente, doctora, falta. presente, doctora. Ya, dinos, Juan. ¿Qué Sí, doctora. solución? Otra solución isotónica sería el cloruro de sodio al 0,45%. Y han dicho de esa, y no es isotónica, es hipotónica. Hipotónica, doctora. Otra isotónica sería, por ejemplo, Han tenemos dicho, el lactato de Ringer. Lactato de Ringer, ya han dicho. Otro sería el cloruro de sodio al 0,9 Ya han o dicho. al 3%, doctora. Ya, al 3%. ¿De qué volumen viene y cuántos miliequivalentes? Tiene mini equivalentes de 154 mini equivalentes. No, Juan, no viene de 154. No, es 133. Nada, 513. 513, doctor, y es para, bueno, corrección de hiponatremias, ¿no? ¿Cuál de las hiponatremias? Severas, doctor, Isotónica, hiponatremias severas. no, Por no, debajo de no, 115. nada. Pero tiene que decir por cuál de ellas, porque no se corrigen todas igual. Ya, bueno, hasta ahí nomás. Judith, las niñas Judith. Judith Guaranca. Sí, doctora. Otra sería la solución de glucosadas al 10, al 20, al 40% también, doctora. Ya al 10%, ¿de cuánto? De volumen viene. Judith. Sí, doctora, Ya, sería... 4 creo que están. Ya, Judith Lady, ya también, Judith Lady. No pude, tengo que llamar a todos les voy a llamar. Judith Lady. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, ¿qué solución? Hay hartas, ¿no? Falta harto. Hemogens al 6%. ¿Cuál? Un coloide sintético que es el hemogens al 6%. Sí. Ya, los expositores nos van a dar la lista ahorita. Vamos a ver si lo que dice está bien. Julio, Manuel. ¿Podría? Presente, doctora. Julio, esperen, lista estamos viendo. Julio, Manuel. Sí, doctora, presente. Ya, dinos, ¿qué otra solución, Julio? Doctora, de los dextranos, el macrodex. Ya. Son más raros, ¿no? Karen, Lisbeth. Será otro alcaloide, el cual es el Reomacrodex, que es un dextrano. Ya, los dextranos. Ya, otro aparte de los dextranos, Lilia Ceballos. Lilia. 2, 3. No está Lilia, Noelia. No sé qué compañera. Estoy presente. Ahí, sí está. Derivados como de la gelatina, ¿no? La gelafundina. Ya, gelafundina, sí. Lisbeth Tania. Otra vez, 1, 2, 3. Ya, Lisbeth, sí está. Ya. Alta solución hipertónica, doctora, al 75%. No hay al 75%. Ay, perdón, al 7,5%, doctora, disculpe. ¿De cuánto viene? ¿Cuántos mil equivalentes de sodio trae?
de 2.800, no, perdón, de 2.400 miliosmoles. Tendremos que sacar cuántos miliequivalentes hay cada. Sí se puede a calcular. Ya, Lucas. Doctora, la hidroxietilalmidón. Ya, muy bien. Lucía. La Lucero. presente, doctora. La dextrosa al 50%, ¿De qué volumen? de 100 mililitros. Ya, de 100. No viene de 100, Lucía. Nos estás engañando. Magali. Presente, doctora. También dentro de los dextranos podemos encontrar al Reumacrodex. Ya han dicho ya. Como 3. Marcia. Doctora, Venus, doctora, buenas tardes. Doctora, ¿me escucha? Hola. Sí, Marcia, dinos. Doctora, también los coloides, bueno, el dextrano al 40 o al 70%, y si no me equivoco, el de 40 va en 1 litro. Ya, Mijail. Mija. Presente, doctora. Vamos, Mijail. ¿Qué otra solución? No tan fácil, no han dicho las más comunes y frecuentes que tenemos ahí en emergencia. Aparte de la solución fisiológica. ¿Ya te acuerdas? No. Nada, Mijail. ¿Qué estarás pensando? En el fútbol, seguro. Milagros. Mili. Milagros, Doctora, Joana. Milagros, ¿qué? Por favor. Ah, ya, sí soy yo, doctora. Ya, Milagros, Joana. No hay otro Milagros. Doctora. Ya, dinos a ver, Milagros, apúrate para que vean el partido. Si no, tus compañeros no van a entender nada de lo que hable. ¿No? Contesta. Dextrosa al 2%, doctora. No hay el 2%. Michelle. ¿Ya? Sí hay una solución enorme. Nada, no hay el 2. Ya, nos vas a conseguir y me vas a sacar una foto junto contigo. Echa el 2%. Michelle. Está bien. Michelle Alejandra. Presente, doctora. Vamos, ¿Podría apúrate. ser estatua de sodio? ¿Cuál? ¿Quién? La estatua de sodio. ¿Qué cosas estarán inventando ya ustedes? Narayana. Ahorita va a decir agua de sal. El cloruro de sodio al 20%, que nos sirve para hacer el preparado del cloruro de sodio al 3%. Ya, muy bien. ¿En qué volumen viene, Nara? 10 mililitros. 20. Nelly. Noé. Doctora, sí, aquí estoy, doctora. ¿Podría ser también las poligelinas? La poligelina, ya, de 500 ml. Romario. Sí, Apura, Romario. Partido. La lúmina al 20%, doctora. Ya, muy bien. Sara, aunque ya dije, yo misma lo he dicho. Sara. Sí, doctora, ¿podría ser la oxipoligelina? No. Bueno, ya, poligelina. Pero ya estamos repitiendo. Tamara, Xiomara. No puede ser, chicos. Tamara. Doctora, cloruro amónico. Xiomara. Xiomara. Ya, falta Xiomara, no está. José Carlos. Presente, doctora. Ya, ¿solución? ¿Qué solución? Apúrate, José. Devuélvenos la fe, así como el partido. Dios santo, chicos, me hacen renegar ustedes. O sea, no voy a renegar. Ya, José Carlos. ¿Qué Doctora, otra la solución? hidroxietilalmidón. Ya, Zaida. Otra gelatina como isocel, doctora, 3.5%. Ya, chicos, miren, todos los que han contestado de los, ¿cuántos? 41 hay. Solo me han contestado, ¿cuánto? 10 o 9 será, pues. Y el resto, ¿cómo darán su examen? No me reclamen, ¿ah? No les voy a aprobar. Si no aprueban su examen, están muertos. Y los voy a tomar presencial para llenar. No es una venganza, es la realidad. ¿Ya? Miren, soluciones. Si yo no conozco las soluciones, no voy a saber nada de fluidoterapia. ¿Cómo voy a elegir? O sea, qué cosa usar.
Entonces, primero conocer fluidos. ¿Qué fluidos conocemos? Las más fáciles, pues el cloruro de sodio al 0,9%, que viene de 1 litro. Esa es la más común o llamada la solución fisiológica. ¿Cuántos miliequivalentes trae? 154 miliequivalentes. Luego la otra que tenemos son la solución salina al 20%. Alguien dijo, ¿no? ¿Sirve para preparar el 3%, 7.5%? Sí. Son los hipersodios que tienen máxima concentración y poco volumen. ¿Ya? ¿De cuánto viene? 20 ml. ¿Está bien? Otra, las soluciones salinas hipertónicas, como al 3%. Bueno, en el hospital no lo tenemos, pero en algún lado debe haber, y si no lo preparamos. La hipertónica al 3%, solución salina al 3%, trae 513 ml y viene de 1 litro. La solución hipotónica al 0,45, ya que viene de 1 litro, esa viene de 77 miliequivalentes. ¿Estamos? Luego vienen las dextrosas. Dextrosa al 5%, que viene de 1 litro. Usamos bastante la dextrosa al 5% en gente que no está comiendo varios días, ¿no? Más que nada en ellos, o en los ancianitos, para mantener la glicemia. También podemos usar en algunos casos de diabetes cuando, bueno, el paciente ya está haciendo controles y hacen hipoglicemias, les dejamos con dextrosas al 5%. Dextrosa al 33%, es la máxima concentración, la cual tenemos en el hospital, y viene de 20 ml. La dextrosa al 50%, es mucho mejor, ¿no? Pero no tenemos en el hospital. Viene de 1 litro. La dextrosa al 10%, que se usa bastante en neonatología, ya para el manejo de hipoglicemia de los neonatitos. ¿Sí? Luego viene todas las gelatinas, poligelina, albúmina, ¿no? Y todo lo que han mencionado, que bueno, en el hospital lo que más utilizamos es la albúmina al 20%, ya en pacientes que son cirróticos con bastante edema y en los que hacemos ese drenaje. Luego, el gelofundín, ¿no? O la poligelina, que también usamos en shock hipovolémico. Ya el riesgo de esta es que puede ocasionar anafilaxias. Otra, ya los diuréticos osmóticos, como el manitol al 20%, que viene de 500 ml. Y bueno, si no me estoy olvidando de las otras soluciones, el agua destilada de 1 litro. ¿Ya? El agua destilada de 1 litro, que no tiene nada de electrolitos. ¿Para qué sirve este agua? Muchas cosas. Puede ser el líquido para lo que es la hidratación del oxígeno, ¿no? Hay unos frasquitos, ¿no? Los humidificadores, ahí utilizamos el agua destilada. O bien le agregamos un hipersodio del 20% y ya tenemos la solución salina al 0,45 o un aproximado. Ahí nos falta el lactato Ringer, la solución de Hartmann, que se podría usar en pacientes con choque hipovolémico. ¿Estamos? Jóvenes. Sí, doctora. Y si les pregunto, ¿me contestarán? A ver, ¿les puedo preguntar o no? Hablen. Les voy a preguntar, a que no me contesten ya, no sé. Les juro que los voy a desaprobar. Ya, Zaida, ¿qué líquido nos hemos dicho? Soluciones. Zaida Milagros. Doctora. Otra vez, de abajo para adelante, ¿ah? De abajo. Ok. Dijimos habla. la solución salida del Cualquiera. 0,9%, que contiene 154 miliequivalentes en 1 litro. Muy bien, Joseph. Joseph, vamos. Doctora, buenas. Habla, Joseph, habla, apúrate. Ya va a empezar el partido. La de cloruro de sodio, doctora, 0,9%. No vale repetir, ¿ah? No vale repetir, Joseph. Ya, Doctora, Noelia, hazme un favor, anota los que no contestan, anótalos a un lado. En una hojita, anótale su nombre, a los que no contestan. Ya, Joseph, la última solución al oportunidad, 3%, doctora. uno. ¿Cuál? La solución salina al 3%. Ya, ¿de cuánto viene? ¿De 1 litro? Sí, ya no importa, de 1 litro. Xiomara. Doctora, manitol al 20%. Ya, Tamara. La solución salina al 20%, 20 mililitros. Muy bien. Romario.
A la extra Rápido, al 50%, Romario. doctora. Ya, muy bien. ¿De cuánto viene Romario? Al 50%, ¿De cuánto de volumen? Tiene que saber volumen. 10 ml. No. ¿Por qué lo quemas, oye? 1 litro. Rodrigo. Vamos, Rodrigo, apúrate. Lactato Ringer, doctora. Ya, la Tato Ringer. Muy bien. Noelí. Las poligeninas, doctora, de Poligelina. 500. Ya, Narayana. Albúmina al Nara. 20%, doctora, en 50 Albúmina al mililitros. 20%. Michelle. Michelle. Michelle ya se fugó el partido. Ya, ¿cuál le falta? Milagros. Milagros. Doctora, almidón hidroxicetilo al 6%. Ya, Mijail. Mija, contesta. Ya no está Mijail, solo está su micrófono, no sé. Ya, Mijail, no Elia, ¿no? Doctora, Ya, habla, Mijail. lactato ringer, doctora. Acá está terrible. Marisol. Dextrosa al 33%, doctora. Ya, de 20 ml. Marcia. Doctora, la dextrosa al Ya, muy bien, 10% 1 litro. que Magali. utilizan en Muy neonatos. bien, Magali. Doctora, el agua destilada. Agua destilada de 1 litro. Muy bien, Lucía. Sí, pero... El manitol, doctora. Ya repitieron, Lucía, no vale. Lucas. Lucas. Albúmina al 5%. Ya, también han repetido, Lucas. Estás repitiendo, mejor dicho. Lisbeth. No repitan, pues no sean así. Lisbeth. Si no, aunque sea, dígame paso, ¿ya? Lisbeth, Tania. Ya. No, ya estás anotando, ¿no? Después yo no sé. Tú vas a ser lo responsable de... Sí, doctora. Voy a activar mi micro. Albúmina al 30%, doctora. Ya hemos dicho albúmina. Dilia. Lilia. Lilia. Dextrosa, doctora. ¿Cuál? El Macrodex. Lo que usamos en los ancianitos que no comen, ¿qué cosa usó? Dextrosa, Les dije. dextrosa 5%. Ya, pues, ¿ves? Karen. La solución es Harman, doctora. Ya, Harman, muy bien. Julio. Presente, doctora. Ya, dime, pues, Julio. ¿Qué solución más? ¿Se acabó? Mm, Las salinas he dicho varias, ¿ah? Varias les he mencionado en salinas. Otra, doctora, puede ser el hidroxietilalmidón. Ya, pues, ya. Judith. Sí, doctora, la solución hipotónica al 0.45% de 1 litro. Ya, muy bien. La salina hipotónica. Muy bien, Judith. Juan Diego. Sí, doctora, solución hipertónica dextrosa al 2,5%. Al 7.5%, Juan Diego. Te voy a colgar, Juan. 7.5% o 3%. Vienen de 1 litro, ¿ya? John Eric. Solución salina hipertónica, doctora, al 20%. Solución salina al 20%. Ya, muy bien, de 20 ml, ¿ya? Jacqueline. Doctora, ¿podría ser, por ejemplo, la solución hipotónica de 0,45 que Ya, dijo de acaba de decir. lentes, o la dextrosa de 5% en 1 litro? O también podría ser la dextrosa de 33%, que viene de 20 mililitros. Ya. Chicos, ¿a qué hora empieza ese bendito partido? Yo no me gusta el partido. Pero ¿a Ya qué hora empezó, empieza? doctora. Ya empezó, doctora. Ya, yo creo que lo más sano para ustedes y para mí es que acá quedamos, porque si no voy a reventar y ustedes también, y al final, o sea, yo sola voy a hacer mi hígado. Ya, entonces, por favor, en la práctica vamos a hablar full fluidoterapia, ¿ya? Y en la siguiente clase continuaremos, no sé, nos pasaremos de la hora, no sé, ¿ya? Ya, chicos, ¿estamos de acuerdo? Porque si no conocen fluidos, ya en la siguiente vamos a hacer full casos, ¿estamos? ¿Están de acuerdo o no?